No sé, ¿funciona? ¿Me escucháis? ¿No me escucháis? Te escucho perfectamente. ¿Y tú? Pero no me ves. Todavía no. Está Ya. logándose. Oye, qué un misterio todo esto, pero bueno, eso me pasa por haberme burlado hoy día del último de los semidioses. Eso me pasa No, por haber sido arrogante con un semidios. no creo que Maradona esté pendiente de nuestras charlas literarias desde el más allá. Pero al tiro pensé, puta, ¿qué hice? Porque esto no es no es el primer chascarro que he tenido en el día. Fui al banco en la mañana, estuve media hora al sol, después media hora adentro y media hora en el mesón y así todo no me entregaron lo que tenía que fui a buscar. Así que dije, estoy de muy mala suerte hoy día. Pero Bueno, ahora por me- lo menos me escuchas. mejoraremos la racha con esta entrevista, esta Eso, conversación esa es la amena. actitud. ¿Ah? Esa es la actitud, Miguel. Estamos al aire ya, Ah, ya esperando estamos al que aire, ya. pero no hay problema. Es un momento de esparcimiento también este. Eh, Estamos a la espera de que tu cámara se active, porque de escucharte te escucho perfectamente, e imagino que Ya. el público también, de las Pero no personas. sé qué hacer para ayudarle a la cámara. Me han dicho que estas cosas tardan. Es Ya. normal que de pronto las conexiones se demoren un poquito. Bien. Ujú. Le pregunto al público si es que escuchan bien, si es que nos escuchan tanto a mí como a Alejandra, y les pido paciencia antes de empezar a proceder con la entrevista propiamente y protocolarmente. Veí. ¿Cómo? ¿Todavía no me ves? No, todavía no. ¿Funcionará la cámara de mi celular? Bueno, siempre hago videos, pues será lo mismo, ¿no? Bueno, Pero ahí alguien me... dice que se Sí, escucha si siempre haces videos, entonces debería funcionar. Pero se escucha. Podríamos empezar de pronto. ¿Se Sí. escucha? ¿Quién quiere ver mi cara con tal de que escuchen mi voz Ah, bueno, y atiendan a mis palabras? en poesía lo importante es la voz, es cierto. ¿Ah? Y hay mucha voz en el libro del cual vamos a hablar. Entonces, empecemos nada más y vamos avanzando. Sigo de acuerdo a la introducción que preparé. Por algo los dioses confiaron la caja a resguardo y le pusieron sello de prohibido. Había quimeras guardadas allí y otros sucedáneos del anhelo. Se sabía que al abrirla ocurrirían calamidades de índole carnal, plagas hambrientas, una maldición de sueños truncos. Te traiciona la curiosidad, princesa. Ahora, ¿cómo la cierras, veleidosa? Con ese poema, Caja de Pandora, del libro Dramatis Personae, de 2008, de la poeta, profesora y terapeuta, aquí con nosotros Alejandra del Río, comienzo la presente entrevista a dicha autora en torno a dicho libro, que bien convendría con considerar una especie de caja de Pandora, cuyo interior contiene, en vez de males, diversos personajes míticos e históricos que en esas páginas se toman el habla. Quien abra este libro liberará las máscaras del mundo que todos, de alguna manera, hemos de lucir. Le recuerdo al público antiguo y le informo al público nuevo que esta entrevista se inserta en el ciclo de letras en línea con charlas y desde ahora también con entrevistas llamado Literatura, La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, y el cual desde junio vengo entregando todos los jueves de 20 a 21 por medio de este mismo espacio virtual, el Instagram de Museo Palacio Rioja de Viña del Mar. Cada clase, una vez impartida, va siendo subida en dicha cuenta y también en las de Facebook y YouTube del Rioja, así que todas pueden revisarse hacia atrás. En noviembre, en las clases, he tratado solo autoras, en este caso poetas, todas contemporáneas, empezando por el Nobel de Literatura de este año,
la estadounidense Louise Gluck, y siguiendo con la canadiense Ann Carson y la española Natalia Carvajosa, para en esta sesión cerrar con la chilena Alejandra del Río Lohan, en un diálogo abierto con ella, que ya está aquí con nosotros conectada y a quien agradezco su presencia, que inaugura la extensión de entrevistas en La Cáscara de Nuez con ese bello libro Dramatis Personae, publicado por la editorial universitaria de Valparaíso, la editorial de la Universidad de Valparaíso, y que puede conseguirse a buen precio en distintas librerías a lo largo de Chile y también en internet, en el sitio de venta de libros Busca Libre. Ten buena tarde, Alejandra, ya saludándote más protocolarmente, ¿cómo va todo? Hola Miguel, aquí aferrada a este celular viéndote y bueno, en una presencia fantasmal, digamos, porque me parece que todavía no aparece mi imagen, Todavía, pero pero ¿qué importa? se escucha limpiamente tu voz Eso es y, lo importante. ajá, de hecho yo soy reacio a las cámaras, a mí me costó empezar este ciclo en el cual tenía que grabarme semana a semana, pero bueno, todas las cosas se van venciendo con la práctica, con Ujú, el hábito. claro que sí. Le agradecemos al público asistente su presencia. Pueden ir dejando preguntas para Alejandra, preguntas sobre la poesía, preguntas sobre personajes de la mitología, de la historia, o sobre lo que ustedes estimen en que Alejandra podría instruirlos. Además de poeta, Alejandra, tú eres profesora, licenciada en lengua y literatura en Chile y Master of Arts en Alemania, y terapeuta, específicamente en terapia poética antroposófica, psicología humanista transpersonal y sanación energética. ¿Cómo ha sido tu proceso de reclusión en cuarentena en relación a esas actividades? ¿Qué has leído? ¿Qué has escrito? ¿Qué has enseñado? Hoy, bueno, yo soy profesora en un colegio Rudolf Steiner. Ujú. Le hago clase a tercero y cuarto medio, enseño principalmente poesía, ensayo y enseño literatura alemana. Enseño Mm. el Parsifal y el Fausto. Ah, Justo mañana me toca terminar el Fausto con mis estudiantes. Mañana cerramos la época que es como un curso de 3 semanas del Fausto. Todo un desafío trabajar el Fausto con adolescentes, pero me encanta, hermoso, increíble como cuando uno se encuentra con una obra así tan monumental, tan total, hecha pero de una manera pero absoluta, que esas palabras de hace, no sé, 200 años, ujú. 300 años, eso todavía está vigente, ¿no? Sacamos hartas cosas con los estudiantes que nos dé invitaciones de Goethe a reflexionar sobre el origen del mal, ¿no? Mm. En nuestro mundo. Muy, muy interesante, muy bonito y muy desafiante poder trabajar estas obras antiguas y tremendas con jóvenes y me gusta mucho ese trabajo que hago ahí. Y todo Mm. este año ha sido cambiar de la clase presencial a la clase virtual, que Ujú. tiene otro lenguaje, otra forma, y ahí he estado aprendiendo eso. Creo que tiene hartas ventajas, pero muchas desventajas. O sea, me siento ahora como en la caverna de Platón, así viendo puras Ujú. imágenes. Me cuesta como contactarme con el otro, ¿me entiendes? Siento a veces que hago un soliloquio y no sé si le llega al otro, aunque a mí me gusta mucho que mis estudiantes escriban. En realidad no Mm. estoy tan de acuerdo con una forma de educación que sea expositiva. Yo creo que la educación hoy día tiene que facilitar momentos de elaboración. O sea, Mm. la gente está muy saturada, estamos todos saturados de información. Entonces se agradece cuando la educación tiene un espacio o abre un espacio para el encuentro consigo mismo, ¿no? Con algo tan primario y tan básico hoy día como escribir a mano en un cuaderno.
Eso es mm, casi una resistencia a toda la enajenación que produce también el estar siempre frente a una pantalla. mm, Entonces, a mí me gusta y siempre privilegio el hecho que los estudiantes tengan un momento con ellos, ¿no? Sin intervención mía, sin intervención del adulto, sin intervención de las indicaciones, sino que puedan abrirse un espacio para sí mismos en el cuaderno, con la mano escrita, mm, poniendo el cuerpo ahí, ¿no? mm. Entonces, he trabajado harto eso este año. Eh, yo digo, o sea, les puedo hablar mil cosas a mis estudiantes, que de hecho lo hago, Mm, pero lo que ellos van a ganar con un verso que hagan, eso vale 10.000 palabras mías. Un verso de ellos, mm, 10.000 mías. ¿Ya? O sea, es así. Entonces creo que hoy día el lugar del educador, del profesor, de la profesora es facilitar ese encuentro, porque todo lo está negando, ¿no? Todo niega y todo bloquea el encuentro con uno mismo. Entonces, mm, eso me gusta a mí, facilitar ese espacio a través de la escritura, que siempre ha sido como lo más difícil que tienen los profesores de lenguaje. O sea, yo también enseño a profesoras una didáctica, me llama la didáctica de la educación poética, eh, y es increíble cómo a los profesores la escritura les da vuelta la cabeza, o sea, nunca, no existe la experiencia de la escritura hoy en día. Bueno, menos en el amplio y maravilloso mundo de la poesía, que ahí ese yo lo veo así como la resistencia también, mm, ¿no? Ahí está la resistencia, pero hablo como la mayoría. Es como ni la escritura ni la lectura, todo eso son actividades y son hábitos que están quedando bien en retroceso. mm, Yo esto lo digo así como sin juicio, Miguel, porque los tiempos están cambiando, por tanto también nuestras costumbres y va a cambiar todo, o sea, está cambiando todo, nuestro pensamiento, y por eso no puedo hacerte un juicio ni estar aquí como la vieja, así como, ah, no, que los niños no ujú, leen, que pasan todo el día en el celular, no. No se trata de eso, pero se trata sí de no perder el cuerpo, de no perder el vínculo con uno mismo y que de repente estas formas que tenemos ahora de comunicarnos nos alejan un poco, nos ponen una barrera, ¿no? Por esto que te ujú, digo que me siento así como en la caverna de Platón tratando de saber si hay alguien ahí, mm, ¿no? Y viendo solo luces, imágenes. O sea, extraño mucho el contacto más presencial con mi estudiante. Siempre yo me alimento mucho de eso y hago mis clases de acuerdo a lo que el grupo va necesitando, lo que yo observo. ujú, Entonces ahora este año ha sido como más bien dejarlos un poco, no estar mm. tan presente. No sé si La- se me entiende. Bueno, la parte de la terapia la hago por internet ujú, y fíjate que ahí no hay tanto problema porque igual la energía no tiene tiempo ni espacio, así que da lo mismo mm, si la gente está conmigo o está en otra parte, el trabajo que yo hago llega igual. mm, Ya eso he descubierto también. Algo bueno, porque yo igual hace un tiempo tuve consulta, 3 años, bien intenso la consulta, una típica consulta psicoterapéutica, y de repente me cansé de ese mismo formato para trabajar. Y como que estoy empezando a explorar esto de hacerlo a distancia. Fíjate que me ha resultado bien. Pero yo soy una persona que sus oficios, porque soy una mujer de hartos oficios, se ujú, lo ha ido ganando en la práctica. Ya, si bien he estudiado eso en Alemania, todas las formaciones, realmente el oficio, y que me gusta hablar de oficio, es algo que uno lo va ganando en la práctica, en la experiencia, ¿no? Y, mm.
Y por eso esta es una nueva etapa también que en mi trabajo, que tengo que ir explorando cómo hacerlo. Claro. Mm, Salir de lo presencial, diríamos, salir de la carne y entrar directamente al verbo, eh, sí, a la voz, sí, que tú dices que, claro, en el ámbito de la escuela con los estudiantes, preferirías que siguiera de manera tradicional, pero con las personas a las que les ofreces terapia, no genera gran cambio porque, claro, se trata del ciberespacio, que es un espacio que en realidad no requiere una sí. dimensión física. Mm, Es que la educación es mucho de interacción y mm, en cambio la terapia es más de introspección, ¿me entiendes? Son dos movimientos mm, distintos. El educador sale afuera, al mundo del estudiante. El terapeuta facilita que el cliente o la persona entre en su mundo interno. Entonces son diferentes como movimientos que se hacen. Por eso es un poco diferente en la educación y en la terapia el tema de la red, del internet, de la computadora. mm, Pero bueno, yo no creo que los niños y los jóvenes puedan eternamente aprender solo de la pantalla, necesitan interacciones. mm. Y esto va a ser un tema, cómo lo vamos a solucionar en el futuro, porque Cla- igual yo creo que las pandemias, la pandemia, las pandemias, con todo lo que hemos abusado de la naturaleza, o sea, van a quedar aquí, po. mm. Claro, No, nos invitan a relacionarnos con el medio, con el mundo y con el mundo como soporte también de otros medios, en este caso el aula, etcétera. Nos invitan a relacionarnos de manera muy distinta como estábamos acostumbrados, pero podemos, pienso, encontrar maneras también más sanas que como estábamos acostumbrados. No somos el mejor ejemplo de cultura en cuanto a cómo entregamos los conocimientos. Oh, se, se salió la pantalla de Alejandra. Voy a invitarla de nuevo. Ahí volví a invitarla. Claro, decía Alejandra que... perdón, Ah, sí, está bien, no algo hay pasó, problema. Son ya, gajes del algo oficio. pasó de nuevo. Oye, ¿viste? Estábamos en lo mejor de la conversación y Estábamos nos hablando falló de los la... medios y de cómo Sí. tenemos que empezar a relacionarnos de nuevo con el soporte, el gran soporte que tenemos, que es este mundo, este espacio macro. Pero se entiende la reflexión que realizas y también hay formas alternativas de sobrellevar esa interacción a la que se aspira, esa interacción directa. Y lo que tú haces, que decías, y que acá una persona, Anto, lo recalca, que tienes toda la razón, siento que en estos momentos la escritura es la resistencia y más la poesía, Sí, eso de entregarles sí. herramientas de expresividad a tus estudiantes, en tu caso jóvenes, y bueno, me imagino que también procederás de la misma manera con los adultos, con la gente a la que le ofreces terapia. Yo recuerdo a Alejandra Pizarnik, otra poeta, otra Alejandra que en la cáscara de Una poesía tocaya. ya hemos abordado. Una Alejandra de versos tan destacables como los que pueden leerse en toda tu obra. En algún poema suyo, o más de alguno, y bueno, tácitamente en varios, consideraba la poesía una especie de terapia. Ella que vivió y que murió entre melancolías y depresiones y estuvo recluida en hospitales psiquiátricos y salas de psicopatología. Y yo te pregunto, si has trabajado la relación entre poesía y terapia en personas con cuadros ya depresivos, con diagnósticos psiquiátricos, en tu ejercer como terapeuta. A ver,
la poesía no es una terapia, la poesía es un fármaco, la poesía es un veneno Ujú. que en su dosis adecuada sana y en una sobredosis enferma, ¿ya? Yo creo que Pizarnik, con el enorme respeto que le tengo y que me encanta, es una de mis poetas de cabecera, eh, no le sirvió mucho la poesía para sanarse, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque como es un fármaco, no es llegar y usarlo, o sea, la poesía es poderosa y la poesía siempre ha estado también en un espacio entre la enfermedad y la salud. No, o sea, no podemos desconocer que la poesía, el ámbito de la poesía tiene mucho que ver con la enfermedad, ¿ya? Ujú. Pero también con la salud. Pero eso depende de la dosis. Todo remedio depende de la dosis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se aplica la poesía? Mm. Si tú vas a pasarte toda una noche escribiendo, como yo lo hice muchas veces en mi juventud, hasta el día de hoy a veces lo hago también, una noche entera escribiendo, con su buena botella de pisco al lado, y saliéndote los grandes poemas de toda esa catarsis, yo te aseguro que la mañana siguiente tú vas a tener mínimo una mínima depresión. O sea, eso no es un remedio. ¿Me entiendes? Ujú. Cuando la gente habla de poesía terapia, poetry therapy, que es una rama de una terapia ancilar que se llama una terapia eh, que coayuda en un tratamiento mayor, ¿no? Que puede estar ayudando. Eso significa que es una terapia ancilar, una terapia de Ujú. expresión. Eso se tiene que saber aplicar en qué momento. No es lo mismo que la actividad que hacen los poetas, ¿me Mm. entiendes? O sea, hay que diferenciar. No toda poesía es terapéutica, no toda poesía es sanadora. Mm. ¿Ya? Pero sí existe la posibilidad. Sí, sí lo es. Y en Chile, claramente, la poesía es un remedio que tiene la gente, ¿no? Mm. Un remedio que tiene. O sea, el que está triste, el que está desesperado, el que está lleno de cuestiones, ¿qué hace? Vaya, escribe y vomita. Vomita. Esto es una técnica antiquísima, viene de los griegos, la catarsis. Ujú. Vota. O sea, eso es un movimiento muy natural y muy básico que hace la persona que está sufriendo, que no tiene tal vez aquí en Chile muy cara a la salud mental, y que Mm. hace, escribe. Tiene un poco de resiliencia, tiene ciertos recursos personales para eh, superar su crisis, va y escribe, es algo natural que hace la persona y ocupa la catarsis, que es una técnica depurativa, purgativa, que se usa mucho en la psicología, o sea, el principio de no te guardes la mierda, sácala. El papel lo sostiene todo. Y así hay muchas otras maneras de aplicar la poesía. Y yo en mis talleres, en mis grupos de escritura terapéutica, yo he visto cómo la escritura terapéutica en general y la poesía en particular acompaña procesos de sanación, los Mm. acompaña y es hermoso cómo la poesía sí puede acompañar este proceso que se llama de salutogenesis, ¿no? La Mm. salutogenesis significa que la salud también depende de cada persona. O sea, alguien que está muy enfermo para una persona, para otro, pues esa persona tiene salud, ¿no? Entonces es un proceso, un continuum. Mm. Tal vez alguien llega con mucha carga emocional, emotiva, y la escritura a lo mejor lo va a enfrentar a esa carga y puede que le haga alguna crisis a esa persona, la misma escritura, porque ocurren muchos procesos a nivel cerebral cuando se escribe, no es simple la escritura. Mm. Pero
si se sostiene ese proceso, la misma escritura va a ir abriendo paso en el alma de esa persona para que empiece a sanar y empiecen a entrar cosas nuevas. Es muy bonito, yo lo he visto, pero no puedo decir, oye, te voy a sanar del cáncer escribiendo un poema, no te Claro. puedo decir eso, pero sí te puedo decir que escribir y leer poesía te puede dar otras perspectivas para enfrentar tu enfermedad, te puede dar herramientas y sobre todo te va a ayudar a vincularte contigo mismo, a tu ser más profundo y más puro, y eso siempre, siempre, siempre va a ser un estado de salud, Hmm. sea como sea. Bueno, Jorge ¿Sí? Teilhard en alguna entrevista lo decía, la poesía nunca ha salvado a nadie del hambre, pero sí puede otorgar claridad al individuo en medio de un proceso de sufrimiento, ya sea corporal o mental. Y ahí a mí me parece muy certero lo que planteas, esto de la poesía como un fármaco, pero del cual no conviene abusar, como de ningún fármaco. ¿Ah? Ni siquiera de los antidepresivos conviene abusar porque pueden resultar peores que la cura, que la enfermedad, perdón. Eh, en esa línea, bueno, ya yendo a tu trayectoria propiamente, más que a la receptividad de tus textos, desde 1994 hasta la fecha, antes de Dramatis Personae de 2018, el libro que hoy nos convoca, has escrito y publicado otros libros de poesía. Yo Cactus, escrito en braille, Materialmente Diario, Dios es el Yotro y Llaves del Pensamiento Cautivo. Mi pregunta en torno a esto es, ¿qué continuidad y qué diferencias notas en esa serie, supongo que progresiva, de libros de poesía? ¿Qué temas, qué problemas te interesan? ¿Cuáles serían los más predominantes y cuáles los que más han persistido? Mm. Ya, amplia la pregunta. Eh, Mira, yo soy muy juguetona con la escritura, ya, porque igual yo escribo desde los 8 años, ¿sabes? A Mm, mí mi profe me dio las preguntas de Neruda a responder, que no es que mm, Neruda tiene un libro claro. de puras preguntas, y aluciné con la poesía. O sea, a los 8 años dije, yo soy poeta, esta cuestión me gusta a mí, Mm, jugar con las palabras. Y siempre, cada libro es como un desafío, ¿cachai? No pienso en escribir como las tablas de la ley, así escritas en piedra. Me gusta ponerme un desafío de escritura. Entonces ese es como un hilo rojo en mi trabajo. Quiero hacerlo todo, me gusta la performance, me gusta el surrealismo, me gusta todo. Ahora estoy con la obsesión que algún día voy a escribir un libro desde una perspectiva objetivista, como hablar nada de mí. Quiero escribir todo del otro, del sujeto, del otro, de lo que mm. está allá, ¿me cachai? Entonces, eso me apasiona a mí, tener como un desafío de escritura y encontrar un lenguaje para ese desafío específico. Entonces, si hay un hilo conductor en mi poesía es eso, es la experimentación. Me gusta experimentar, me gusta no, siento que mi lenguaje tiene que ser todos los lenguajes a los que yo pueda llegar. Entonces me arriesgo mucho, pero tampoco espero demasiado. Así que lo hago nomás, porque, bueno, ¿qué temas hay? Los clásicos, po. El Mm. autoconocimiento, el amor, la muerte, el tiempo, la belleza, el poder. Esos son como los temas que siempre están De hecho, los temas y literarios son bastante limitados. son limitados, claro. No es que haya una infinidad de temas en la historia de la literatura, sino temas específicos que van abordándose desde perspectivas cada una más auténtica que la otra, y eso es lo que va ampliando el espectro de posibilidades de la literatura, pero eh,
recuerdo que José Ortega y Gasset, en su primer libro de 1914, en Meditaciones del Quijote, que es un libro que acá yo siempre menciono en este ciclo, decía que la épica antigua no trabajaba nada nuevo. Todo lo que cantaban Homero, Hesíodo, eran historias que ya se conocían y temas que estaban circulando en la sociedad, en la cultura, pero que la gracia estaba en precisamente la técnica con que se expresaban Mm, bueno, en el hacer poético. sí. Y bueno, en el corpus de noviembre de La Cáscara de Nuez, algo lindo es que todas las obras y todas las autoras abordadas destacan en versiones modernas de los mitos greco-latinos que, querámoslo o no, en lecturas ortodoxas o heterodoxas, suponen fuentes primordiales que permean el amplio espectro de la cultura occidental y sus expresiones literarias, filosóficas, históricas. Y yendo ya de lleno a Dramatis Personae, con personajes no solo míticos, además históricos, algunos de los cuales en clases pasadas he abordado, como por ejemplo Penélope o Hildegard von Bingen, puedo decir que unos años atrás, siendo librero y conversando y recomendando dicho libro, me pareció, bueno, un libro lindo, efectivo, un trabajo pedagógico y contingente que sin duda no surgió de la noche a la mañana, y que aunque trate de mitos y entes lejanos en el tiempo y el espacio, está tan bien hecho que siento la gente lo aprecia y lo entiende. ¿Cuál es tu percepción sobre el mismo y sobre esa recepción del libro? Ya. Mira, aquí viendo también los comentarios que hace la gente, ¿Mm? Oscar dice las palabras crea realidades, ¿ya? Y quería responderle a él que exactamente, yo igual empecé a escribir de niña como un juego, me fascinó y de repente empecé a ver cómo eso que yo escribía se hacía realidad, creaba una realidad. Mm, Y empecé, y por eso también me gusta la experimentación y trabajar temas míos en cada libro. mm, Ya, la forma en que yo lo trabajo, un tema mío, un tema que a mí, por ejemplo, mi último libro, Capuchita Negra, que está basado es como que un cuento de Caperucita Roja, pero está en la dictadura, la historia de una infancia en dictadura, ¿ya? Quería trabajar ese tema. Aquí en Dramatis Personae quería trabajar, ¿sabes qué tema? La sombra, ¿no? La mm, sombra femenina, mi propia sombra femenina. Pero hablar de eso así como con esas palabras es fome, hasta medio ridículo. Entonces mm, uno tiene que encontrar como un, algo que en el fondo te permita expresar esas ideas que están ahí, que hasta te pueden dar un poco de vergüenza, pero enmascaradas en los personajes salen fácilmente, ¿no? Me acuerdo que una vez el Freud decía que se preguntaba, pucha, ¿qué hace al poeta tan atractivo cuando solo nos hablan de sus pulsiones y de sus rollos y de sus taras, pero son igualmente tan atractivos, ¿no? Y que mm, al lado de un gallo que te habla de sus rollos, pero sin poesía, ese nadie lo pesca, ¿no? Bueno, no mm, dijo esas palabras mm, Freud, pero él dice el plus estético, es lo estético. O sea, el poeta de alguna manera disfraza la sombra y la muestra bella, pero porque tiene que sacarla, tiene que expresarla. Y por mm, eso la expresa en metáfora, en imágenes o en el caso en Dramatis Personae, en personaje. Y te cuento cómo fue el proceso de este libro. A mí, yo siempre me ha gustado la mitología, pero como buena mujer, así con un hijo, muy chica, muy mm, jovencita con un hijo y todo, de repente la gente creerá que yo soy un ratón de biblioteca, mm, así que me paso leyendo más o menos los códices antiguos y no sé qué. No, yo a la manera de Sor Juana. mm, Sor Juana decía que ella
friendo un huevo aprendía de la obra de Dios. Yo también. Hay que tener harta imaginación y harta entrega para poder completar con tu propia imaginación lo que tal vez te falta de estudio. Aunque igual yo soy bien matea, debo decirlo. Pero me acuerdo que esto fue justo cuando recién mi hijo había nacido. Yo tenía un diccionario de mitos, Miguel. Ujú, Ya un diccionario de bolsillo. Y ahí cuando tenía tiempo veía los mitos y los mitos me empezaban a hablar. Y me acuerdo que la primera que me habló fue La Sibila, que fue el primer poema mm, que escribí. Y yo te digo, leí un pedacito de la historia de La Sibila que contaban poco, describía un diccionario, no era un diccionario muy bueno, y yo me mm, empecé a imaginar toda la vida de ella, todo, y eso fue una imagen tan patente que tuve que la escribí de una, como si yo fuera la Sibila, o sea, toda la vida de ella a mí me llegó de una manera muy profunda y supe exactamente qué decir y lo escribí y salió. Y así fueron todos los personajes, Miguel. Es un mm. trabajo de muchos años, por lo menos yo caminé con este libro como 15 años antes de tenerlo listo y que alguien me lo quisiera publicar. Yo en los 90 leí La Sibila algunas veces en público y otros poemas más también Pasífae, y Ujú, tuve harta mala recepción pues, de la gente de mm, la época, ahí en los 90 se ofendieron, hasta me dijeron que así no se escribe, que nadie escribe mm, así, qué forma tan anticuada de escribir, entonces yo igual temí un poco y dejé los poemas ahí, pero los seguía escribiendo porque me seguían asaltando los personajes, las personas. Y siempre era, yo decía, voy a escribir ahora un poema de Aquiles. Y no, o sea, es que no me resultaban los héroes. No me resultaba como el panteón así oficial de la mitología, no me resultaba. mm, Eran como el lado B de la mitología, como las mujeres, sobre todo. ujú, Personajes un poco secundarios, esos me hablaban. Y yo creo que me hablaban porque me espejeaba yo en ellos. Y eso es el mito. Uno se espejea en eso porque son energías psíquicas que están ahí. Entonces, mi labor, que yo más bien yo me siento una lectora. Yo soy como leí esas energías de esos personajes y salió. Bueno, ese es como un poco contar mm, el método de trabajo. No, no sé si te respondí tu ujú. pregunta. Sí, en cuanto a la actualidad de lo mitológico, tú me dices que mucha gente te criticó, que no, que ya no se escribe así, pero ocurre un fenómeno que yo lo llamo la actualidad de lo mitológico y por eso en este mes quise abordar mujeres que escribieron sobre lo mitológico. Eh, esa actualidad de lo mitológico y de lo pasado permitiría una mejor comprensión del presente, ¿no? Sigmund Freud en psicología diseñó la arquitectura del inconsciente humano, que hasta el día de hoy permanece como instaurador de discursividad, la diseñó a partir de los mitos griegos, o sea, de la literatura, de la poesía. La tragedia griega era poesía, los poetas griegos, los poetas trágicos son poetas. Y, y bueno, Jacques Lacan, que después se reaborda toda la obra de Freud, dice que el individuo, para llegar al individuo, hay que hacerlo a través del lenguaje y el lenguaje lo que nos muestra es que cada sujeto en realidad no es un sujeto, sino un poema. Y Ezra Pound en poesía, cuando le decían que volver a hablar de los mitos y exhumar la tradición no era vanguardista, él respondía que el mundo y la literatura no empezaron con los modernos, sino que cabe volver al mito porque, como él dijo, no nacimos ayer. ¿Ah? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese saberse no haber nacido ayer? Tú dices que empezaste a escribir Dramatis Personae porque querías escribir sobre las sombras. Todas las sombras que son de uno son también de otros individuos, son las sombras diríamos, del inconsciente que están en el inconsciente humano, y por lo tanto todas las máscaras, todos los personajes que tú empleas en Dramatis Personae
serían también las máscaras del propio lector. Sí, mira, yo no creo que el mito sea pasado ni tampoco futuro, siempre es presente, siempre está acá el mito. O sea, Ujú, eso, qué loco que estamos haciendo esta entrevista hoy día, o sea, hoy día hay un caso así, po. O sea, mm, con toda esta cuestión de Maradona, que están haciendo un nuevo semidios en el panteón universal. mm, Eh, ¿Y eso por qué? Porque son las personas, la gente la que inventa los dioses, la que inventa los mitos con su energía, con lo que ujú, tiene adentro. Entonces, siempre las religiones monoteístas han sido patriarcales, una característica del monoteísmo, el ser patriarcal. Y esto que se ofendan, por ejemplo, si le tocan a su Dios, es mm, una gran ofensa, es lo mismo que cualquier creencia, ¿no? Cualquier devoción. Y fíjate que todo semidios, todo Dios que ha sido antes humano, pasa antes por un proceso de sacrificio, se ujú, sacrifica. Y ese sacrificio por los otros, porque esa vida de esa persona, todo eso lo que ha hecho, le da una esperanza a las personas, ¿no? Ese es el inconsciente espiritual del que hablaba Víctor Frankl, que lo tenemos mm, todo adentro, y que en una época tan desacralizada, donde lo sagrado, como ha sido tradicional, como lo hemos vivido en la cultura occidental, está tan venido a menos y tan desprestigiado, pero la necesidad por lo sagrado, el anhelo de lo sagrado sigue estando en el ser humano. Tener esa esperanza que le da el semidios, ¿ya? Pero mm. yo me imagino, igual cuando Aquiles fue elevado a ser un semidios, también hizo hazañas así. Era un asesino, pero nadie lo cuestionó en ese momento. Mm, Les daba una esperanza a la gente y la gente le empieza a dar la energía y así nacen los mitos. Entonces los mitos no son ni pasado ni futuro, son de ahora. Los vivimos todo el tiempo. Cada persona tiene sus mitos también. Yo ahí en Dramatis Personae también inventé, o sea, no los inventé, pero mm, armé mis propios mitos, ¿no? Y claro. que ese era uno de los desafíos que yo quería hacer en el libro, tener mi propio mito, inventar mi propio mito. Mm. Es que bueno, así como en la literatura los temas son muy limitados, también en el inconsciente humano los temas son siempre los mismos, los arquetipos que se repiten no varían demasiado de un individuo a otro, y en ese sentido los mitos personales coinciden con mitos antiguos, y esos mitos antiguos a su vez parecieran diseminarse en cada caso específico de cada persona, pero Mm. no estamos ajenos a las energías, a las pulsiones que han despertado esas lecturas desde los antiguos hasta los modernos, de símbolos específicos, de personajes, de ídolos, que como tú bien dices, hoy en día en una época en la cual ya no hay religiones o no se aspira a la religiosidad, sin embargo aparecen de la nada con estos ídolos actuales, ya sea en el deporte, en la música, en cualquier ámbito, y que, claro, Es por lo general... la necesidad espiritual que tiene el ser humano. El ser humano tiene una necesidad espiritual, Ujú, ¿ya? Y lo que te iba a decir a propósito es que, ¿cómo lo hago yo? Yo creo que yo eh, no busco ser un referente o no busco escribir algo que vaya a reflejar a las personas. ujú, Lo que yo busco es ir lo más profundo que pueda a mi interior, donde todo es solo verdad. Y ahí, y lo que me he dado cuenta en ese ejercicio, que hay en ese lugar donde estoy lo más profundo dentro de mí, ahí
encuentro al otro, porque en esencia siempre somos lo mismo, estamos Mm, todos unidos. Entonces me voy a lo más íntimo mío, único, individual, personal, y en ese lugar toco al otro. No sé si mm, me explico. claro. Entonces es muy loco. Esto yo no lo sabía cuando empecé a escribir. Me he dado cuenta con el tiempo. Porque la gente me dice, oye, este poema me llegó. O sea, hay gente que mi primer libro, El Yo Cactus, que lo escribí con 17 años. O Ujú, sea, hay gente que me la encuentro y me dicen, tengo tu Yo Cactus, no sabes cómo me ayudó, cómo me mm, interpretó. Y yo nunca escribí pensando en que iba a escribir algo para otras personas. Siempre mm, escribí yo creo también por esta necesidad espiritual, porque igual la poesía realiza el alma. Sé que toda, y seguramente los espectadores se deben mm, espantar con esto porque nadie habla de eso y mm, está muy de... eh, es poco creíble en este momento ese escepticismo, pero bueno, te tengo que hablar de mí y yo siento eso, que la poesía es una manera de expresar el alma se expresa en la poesía, esta idea tan romántica. mm, Bueno, sí, yo creo que soy un poco una poeta media mm, romántica, un poco. mm, Eh, Nunca había pensado eso que tú me dijiste que tenía algo de pedagógico mi poesía. Tampoco me lo he propuesto eso. mm, No me lo he propuesto. Sigo más bien mis pulsiones, mis necesidades internas, pero como lo hago a concho, creo que ese trabajo significa ir al encuentro del otro, mm, porque en mí está todo y en ti también, Miguel. ujú, También en ti estoy yo ahí adentro y tú estás en mí. Y por tanto el lector también, si va a entrar a uno de estos poemas, se va a abrir esa ventana de ese alma que yo igual estoy cuestionando que el alma sea individual. Creo que mm. tiene algunos aspectos que son comunes y los mitos son estos aspectos comunes. Entonces, eh, por eso creo que la gente lo ve. Yo te digo, por la editorial, me llevaron a liceos a leer Mm, algunos poemas y decía, chuta, los mitos, me sentía rara. mm, Oye, el poema de Perséfone le encantó a los jóvenes, les mm, encantó, se sintieron identificados. Entonces, eh, esa es una paradoja, po. Es una paradoja que tú no te propones hacer una poesía para los otros o para que los otros se reflejen, pero si lo haces tan sincero hacia ti mismo, también es hacia el otro. mm. Que se entienda la idea. Sí, totalmente. Y ya que mencionaste a Perséfone, ocurre algo, o al menos yo lo percibo en la lectura de Dramatis Personae, que es que así como en el otro está uno mismo y uno mismo está en el otro, así como en realidad no somos individuos, no somos indivisibles, sino que somos más bien divisibles, estamos diseminados en otros. Me interesa algo de tu libro, que es que no solo puedes entrar en el lector, sino que, aún sin proponértelo, sino que entras también en personajes irreales, en personajes de la mitología, de la historia, y a esos mismos personajes, con una fraternidad bastante lúcida, parecieras entenderlos en lo que podrían realmente significar o en lo que podrían, a la luz de una lectura moderna de los mitos, resignificar. Y el caso de Perséfone, bueno, entre tantos otros personajes secundarios que abordas, la mayoría mujeres, el caso de Perséfone, y que tú dices que tuvo mucho revuelo, mucha aceptación en los liceos, me parece ejemplar, porque trabajas a, bueno, Luis Gluck en su poemario Averno también lo hace, Sí. trabaja a Perséfone desde otra perspectiva, ya no desde la Perséfone que al volver al mundo de la luz quiere ser luz, sino que viene cargada de las tinieblas que traía desde el inframundo.
Y acá tú le das otra dimensión al mito. Hablas de la Perséfone que en realidad no es arrebatada de su madre, sino que huye de su madre, como dice el título. Totalmente. Me gustaría recitar el poema completo para que Ya. el público asistente, quienes no lo conozcan, lo puedan entender. Se titula Perséfone huye de su madre. ¿Dónde está ahora mi madre? Espero que ya no me siga, la descarada. No para de llorar. Ha jurado 1000 veces amarme con locura. Dice estar dispuesta a todo con tal de recuperarme. ¿Qué quiere recuperar esa señora? Pertenezco al mundo de las sombras. Nada tengo que ver con la misión de luz que ella encarna. Inútil escándalo por preguntar mi paradero. Hace mucho que gozo en lo profundo de la piedra, disfruto de mi señora salvo de sus gritos. Nadie me engañó con la granada roja. Yo misma escogí el grano más maduro. Yo quise el entierro para siempre. No entiendo su afán, su sacrificio. Veo una matrona nerviosa y al ahijado crepitando en llamas. Dice ella que inmortales. Su rostro contrito pronto se dejó atrapar por Poseidón en las ancas de una yegua olvidó que me buscaba. ¿Qué diosa de la abundancia, presa de la culpa, divulga sus secretos? Menudo argumento, amenazar al Olimpo por un capricho, arrancarme de mi nupcial sepultura para seguirla a ella, como si aún fuera virgen. Que no lo permita Zeus, que se respete mi amor a la muerte, me dejen vivir alucinada. No quiero que me rescaten ni que llegue la primavera. Me Ujú. parece, bueno, lúcido y también en su estilo, expresado de una manera lúdica y hasta graciosa, si bien sigue siendo trágico para la madre. Es la hija que se separa de la madre y que se independiza de la madre y que ya no quiere volver al régimen de lo luminoso de la madre, sino que quiere permanecer en lo visceral, en lo oscuro, en la sombra. Obvio, pues sí, a veces las mamás tienen esa cuestión de querer imponer un punto de vista, ¿no? De querer imponer su punto de vista a las hijas de lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Lo que deben hacer, no deben hacer, y lo único que quiere la hija es experimentar por sí misma, Hmm, saber por sí misma, y de eso es lo que se está escapando Perséfone. Se hmm, está, o sea, ya está chata que todo sea luminoso para los seres humanos, que hay que ser bueno. Ella se enamora de un tipo súper eh, poco claro, pues, si el dios del infierno, pues, y está ahí claro. con Hades viviendo su oscuridad. Toda Hmm, joven necesita, o sea, tiene derecho a vivir su oscuridad y que no esté allí, especialmente la mamá machacándole hmm, todo el deber ser que tiene que. Ella quiere, no quiere que llegue la primavera. Todos están felices con la primavera y ella quiere estar en el invierno. ujú, Quiere experimentar eso. Y eso muchas niñas lo viven. hmm, Muy, muy heavy toda la cuestión del deber ser de las niñas, hmm. ¿no? También de los niños también, pero de las niñas, cómo deben ser, cómo deben comportarse, todas las expectativas que tienen que llenar. Mm, Entonces, no, pues, también quieren escaparse con el más malo de la fiesta un rato. mm. Es interesante cómo van apareciendo desde el comienzo del poemario con los poemas a Pasífae, a Ariadna, a otras mujeres secundarias de los mitos griegos, va apareciendo este instinto de libertad y va con ello asomándose también este tema de la razón versus el deseo. La razón como algo que se debe seguir porque la sociedad así lo exige, y el deseo que es individual y que proviene de las pulsiones. Y ahí aparece entre los temas que abordas, en el poema de Tiresias, Ujú. aparece que, bueno, que Tiresias es también otro personaje, es uno de los pocos hombres que hay en el libro, pero es también un hombre que fue 7 años mujer, Mm. según lo que dice el mito, por un castigo, se convirtió en mujer 7 años y por lo tanto conoce ambas experiencias desde ambos sexos, así es que los dioses
Esto aparece, creo, claro, aparece en Ovidio, en las Mm, Metamorfosis, que los dioses llaman o sea, Zeus y Hera están discutiendo sobre quién goza más en el éxtasis carnal, mm. si el hombre o la mujer, y Zeus dice que la mujer goza más y Hera dice que no, que el hombre. ¿Ah? Y llaman a Tiresias, que había sido hombre y mujer, que era hombre y había sido mujer, y Tiresias les dice, bueno, la mujer goza 10 veces más que el hombre. Y Juno se enoja, o sea, él está Y lo diciendo, deja ciego, po. claro, y uno Lo pensaría, deja ciego porque le dice la verdad, no lo soporta, porque eso significa que Zeus entonces, para satisfacerse, tiene que ujú, siempre ser infiel. Y eso es lo que más odia Hera, ¿no? está A dándole mí, la razón a Zeus de que sí, sea infiel y sí. diciéndole a Hera que lo entienda. Ese poema yo lo hice para reír, para divertirme. Me pareció tan divertida la querella de los dioses y además que me encanta el personaje Tiresias, que es su sabiduría está en el Ujú, conocimiento de ambos sexos, o sea, todo su saber mm, viene de él integrar energía femenina y masculina, o sea, él es ujú, o sea, es claro. un trans fantástico, una persona mágica, o sea, la magia, el saber del futuro, el ser un sabio, no es el binarismo, no es ser hombre o mujer, sino la Ujú, integración. Por su saber de eso, él sabe a ciencia cierta que la mujer goza más. Y bueno, ujú, la ciencia que hoy día ha descrito los órganos sexuales y conoce todo el órgano sexual femenino, el ujú, clítoris, saben que es así, o sea, Tiresia claro. sabía que la mujer gozaba más tenía más placer sexual que el hombre. Así que yo ese poema lo escribí para divertirme, porque Mm, quería poner este personaje además de la magia. Son las personas más ambiguas, las personas que digamos, que integran en lo femenino y lo mm, masculino en sí, son las poderosas, son la magia. Esas son las mm, personas mágicas. Entonces, quería también valorar, por eso todos los hombres que aparecen en el libro, que son pocos, mm. tienen algo así, tienen algo que integran lo femenino también y también son parias, porque recuerda que todos estos personajes son los secundones, los Mm, secundarios, ¿no? claro. Y sucede también con esta integración de lo femenino, que, bueno, en la psicología junguiana sería lo propio del ánima, Sí, versus el animus, que es el las bodas cuerpo, ¿no? alquímicas internas que se Ajá. habla, sí, En esa el integración, matrimonio interior. Mm. ajá, en esa integración de lo femenino, del ánima, hay personajes que ya fuera del ámbito del deseo corporal propiamente tal, llegan a un éxtasis que pareciera ser imitación del corporal, pero ya es un éxtasis con lo divino, como sucede con Hildegard von Bingen en el poema en el cual ella habla y les dice a los sacerdotes que tienen que integrar su percepción de la divinidad, precisamente por ser esa contraparte de la percepción masculina patriarcal que la iglesia venía integrando y que fue lo que Mm. sucedió en la historia. O sea, a Hildegard von Bingen después de un tiempo no le censuraban los textos porque eran tan lúcidos, y se expresaban con tal éxtasis respecto de la relación con la divinidad, que no podían sino resultar un aporte, un beneficio para la comprensión de la divinidad. Mm. Y ahí aparece, claro, Hildegard von Bingen reclamándole bueno, haciendo entrar en razón, que eso es lo que me interesa, haciendo entrar en razón a partir del argumento del éxtasis, haciendo entrar en Mm. razón a los padres de la iglesia. ¿Ah? Y Mm. termina diciéndoles cómo se atreven a prohibir el paraíso. ¿Ah? Sí. Mira, ese poema yo soy una admiradora de Hildegard de Bingen, o sea, yo soy podría,
ser discípula es algo muy arrogante, pero la he estudiado mucho, 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 me encanta, he estudiado toda su historia. Y ese poema se basa en el último, uno de los últimos tratados donde Hildegard dice que el alma es sinfónica, que el alma se expresa en la música y en el canto, que la verdadera comunión con Cristo, dice Hildegard, es a través del canto, la comunión de labios, ¿no? Ujú, Eso es. Entonces, resulta que Hildegard fue una mujer muy chora y muy, muy puntúa para la época, y ya estaba viejita, ya como con 80 años se va en peregrinaje, pues imagínate, una mujer mm, que tuvo mucha, mucha energía de voluntad para hacer cosas. Y ella llega un hombre a su convento que precisa su ayuda, que lo socorran, y muere en el convento. Y Hildegard de Bingen lo entierra ahí. Y este era un hombre excomulgado, ¿ya? mm, Entonces, a raíz de que ella enterró en suelo sagrado, porque los conventos eran suelo sagrado, a un hombre que estaba excomulgado por la iglesia, se puso en franca rebeldía con la iglesia y estuvieron a ella a punto de excomulgarla, pero como no podía, porque antiguamente la habían nombrado profetisa de la ujú, iglesia católica y todo, solamente le prohibieron cantar, ¿ya? Y mm, eso fue, por eso ella termina su tratado de la música, que lo escribe y lo manda al Papa y le dice, tú no puedes prohibir la música porque la música expresa el alma, es el paraíso en la mm, tierra, el canto. Entonces a mí me impactó eso, me impactó esa entereza de una mujer ya anciana que hasta el final vive de acuerdo a su fe y a lo que ella cree. mm. Entonces me fascina ese personaje, la adoro. Y yo creo que hoy en día la vamos a ir comprendiendo más, mucho más, a Hildegard de Bingen. Es uno de los sabios, de las sabias del pasado que nos van a ayudar ahora en todo lo que viene. Mm. Sí, y bueno, en tu propio poemario, me parece que el lector, aún sin conocerla, no requiere de una enciclopedia para saber quién es Hildegard von Bingen después de leer el poema. Queda todo muy claro, es casi como el poema mismo, una especie de documental, escrito mucho mejor que los documentales, por supuesto, sobre Claro. este personaje que, como tú bien dices, tiene mucho que entregarnos, ya no desde lo mitológico, sino desde lo histórico, desde lo religioso histórico, entregarnos para nuestro tiempo, empezando por esa relación con la música, la relación del alma con la música, y que es algo que en la filosofía, Friedrich Nietzsche ya en El origen de la tragedia lo aborda cuando dice que lo dionisiaco es lo que está conectado con la música y la música vendría a traer lo visceral, lo que ya no es apariencia, no es apolíneo, no es luminoso, sino lo que está en la sombra, y que sería lo propio también de lo catártico, de lo que encontramos en el psicoanálisis o en la misma poesía cuando se aborda al individuo. Y en relación a, ya para ir cerrando, en relación a eso catártico y a eso personal, hay un poema de la cuarta y última sección de Dramatis Personae, donde vienen poemas, como tú nos dijiste, más personales, más íntimos, que tratan tus mitos personales, y que sin embargo dan cuenta de los símbolos mitológicos del pasado que persisten en la psique humana. Uno de esos poemas es Luna Negra, ¿ah? Que me gustaría recitarlo. Eh, Luna Negra, delante de mí la encrucijada. Es un día de temer, por el vaivén de los momentos, un encuentro irremediable. Tres caminos se me abren y el cuarto permanece oculto. El primero soy yo bailando, la noche en que engendré un canto, llevaba pieles y retóricas que parecían justas y sonrientes, las damas se me unían, los varones se me rendían,
bailábamos por mundos nuevos, prometidos a los antiguos, tanta sonrisa y pasos de baile, y al final las cenizas se las lleva el viento. El segundo somos tú y yo, enfrentadas, dos tullidas reconociéndose a la hora de la siesta. Mira estas joyas que se desprenden de mis caderas. Parecen brillar, pero son opacas, por las veces que las tuve que ocultar. ¿Te das cuenta de las costras? No son ofrendas, son los restos de tus alas. El camino tercero fue un regalo omnipresente, es el balcón, desde donde miro pasar los días, 3 direcciones haciéndose polvo frente a mis ojos. Ahora puedo encarar el que permanecía oculto. Ahora que oscurece la luna, vislumbro el camino del sangrado. Y el epígrafe del poema es Secretos del ciclo menstrual. Me interesa preguntarte qué nos dirías de esos versos, qué quisiste expresar o si es que hay algo inexpresable ahí que en realidad no tiene su valor en la expresión, sino en la simple mención. Mm. Mira, como dicen el epígrafe y mi libro en ese sentido es claro, Ujú, ese poema surge de una observación consciente del ciclo menstrual. ujú, ¿Ya? Yo empecé a varios meses a observar cómo me iba sintiendo yo en ese ritmo que entrega la menstruación y todo el ciclo menstrual, ¿no? Bueno, igual esto es una práctica antigua femenina de estudiar o de irte como acomodando tu vida, tu qué hacer al ciclo menstrual. O sea, yo hace mucho tiempo que uso los vaivenes hormonales del ciclo menstrual para todo mi quehacer. O sea, sé en qué momento estoy y también eso influye mi estado de ánimo. Y yo he llegado a un punto que también le saco partido a eso. Y hay un momento en el ciclo menstrual donde yo me voy a sentir más para adentro, ¿ya? ujú, Y lo voy a usar para mirarme a mí, para mirar adentro, para trabajar conmigo. Hay otro momento en el ciclo menstrual que voy a estar afuera, voy a estar en el mundo, voy a ujú, estar, es muy diferente, por eso se dice que la mujer es la triple diosa, que tiene tres ujú, caras, ¿no? La mujer nunca es solamente una mujer. Yo creo que los hombres tampoco, pero nosotras, ya que estamos como biológicamente también eh, enmarcadas en una situación, o sea, en una circunstancia biológica, valga la redundancia, ujú, que eso nos marca, es un ritmo, a eso voy. ujú, El ciclo menstrual no es solamente la sangre, que es un tremendo material, también es un ritmo, ¿no? Écate, exactamente, ujú, écate. Entonces, ese poema es mi experiencia, mi observación de mí misma en el ciclo menstrual. Y la luna negra ya es cuando ya estás muy hacia adentro y empieza el sangrado. Y el sangrado ya es como la entrega de todo lo que se fue armando durante todo el mes, ¿no? Tú lo entregas en el sangrado, en la sangre tú vas entregando, esa sangre acumula todo tu proceso que has vivido ese mes. Ya sé que es muy difícil para los hombres entender esto, ujú, pero estoy segura que las mujeres que me están escuchando lo van a entender. O sea, la menstruación es un misterio, hasta para nosotros las ujú, mujeres es un misterio. O sea, yo de vieja empecé a tener más contacto con mi sangre. O sea, es algo que uno te educan de esa manera, como a sacarlo, algo cochino, algo ujú, sucio. Y no, pues es un tremendo regalo de la naturaleza para conocernos, ujú, para conocernos. Entonces, yo ya sé
que 2 días antes de la regla, me cargue sin la regla, 2 días antes de la luna roja, de la menstruación, no tengo que acercarme mucho a la gente porque estoy hecha un quique y tengo que recluirme y estar conmigo misma. ¿Me entiendes? Antes no lo sabía, no conocía eso, no lo había experimentado, no había llevado mi conciencia a entender que era un ser cruzado por un ciclo hormonal, por la naturaleza. Somos esos también, somos animalas, entonces tenemos un ciclo, pero a la vez también somos humanas, tenemos la inteligencia, tenemos el raciocinio, podemos observarnos, podemos sacar conclusiones, podemos utilizar ese ritmo a nuestro favor, que son energías que están ahí, las uso a mi favor. Así que ese poema se trata de eso. Sí. Te agradezco, Alejandra, esta interesante y educativa, pedagógica entrevista, en la cual, claro, hemos ido avanzando desde el poemario mismo en relación a su composición y a lo más general o universal que se encuentra en este, hasta ya lo íntimo, lo personal, lo individual, si es que puede existir lo individual y no más bien lo divisible, y que me parece traza un recorrido que va precisamente de la palabra a la carne, va del verbo a la carne, del mito, que es palabra, básicamente, a la expresión de esa palabra en el deseo y en la propia biología, como está en este poema de los últimos del poemario, de la biología de la mujer, que es eso, esa ánima de la cual hablaba Jung y que, bueno, está presente, tú dices, los hombres no lo entendemos tan bien, y es cierto porque no lo experimentamos, pero está presente en la psique humana, el ánima, lo femenino y el animus, lo masculino, están presentes tanto en hombres como mujeres, y me parece importante estar al tanto de eso femenino en el caso de los hombres y también de eso masculino en el caso de las mujeres. Me piden por ahí que muestre el poemario. Ahí está. Oye, de contarles al público que este libro es un trabajo muy bonito que hizo el editor de Universidad de Valparaíso, Ernesto Pfeiffer, que realmente es un capo de la edición. Mira, ábrele la solapa porque adentro tiene uno. No, ábrelo entero. Te apuesto que no has visto que tiene uno grabado, ¿no? La solapa. Ábrelo. ¿Te Ah, habías fijado que tenía tiene unos grabados preciosos que lo hizo un artista de Valparaíso y lo cosieron, ¿no? Muy, muy bonito. Ahora voy a sacar un segundo libro por Universidad de Valparaíso y los invito a todos. Va a ser ahora en diciembre, que es la segunda edición de mi libro escrito en braille, que es mi segundo libro, Miguel. Y Universidad del Paraíso me va a sacar ahora una nueva edición homenaje, porque es 25 años que escribí ese libro, y muy lindo con braille, entonces ellos hacen unos libros preciosos y están financiados, así que no son caros, cómprenlo, es precioso el libro, bueno, no es que yo lo haya escrito, pero, pero sí, está de una factura muy, muy, muy hermosa también. sí, el trabajo de los libros de la editorial de la Universidad de Valparaíso es fenomenal. Todos los que realizan alguna actividad ahí para que el producto salga, lo hacen con mucho amor. Yo conversé bueno, con la gente a cargo, y siempre me hablaban de la minuciosidad con que sacaban estos libros. Y qué alegría saber que va a haber una reedición de tu segundo poemario en la misma editorial, con la misma calidad impresa Sí. del libro. Vamos a estar atentos entonces.
Para quienes sí, quieran comprarlo, está a muy buen precio en Busca Libre por internet, les llega en dos sí. días, está creo a 5.000 pesos. Pueden meterse a la página Busca Libre, poner Dramatis Personae, les aparece y lo compran. O ir directamente a casi todas las librerías del país. Yo he revisado los catálogos online y están casi todas. A mí siempre me dicen que no está, que se agotó, es como un clásico de mis libros. Yo tengo, no sé, Miguel, a veces pienso que es una suerte de maldición, pero siempre están agotados mis libros, así que el que quiera leerlo va a tener que buscarlo, pero es una joya, o sea, es un tesoro, la poesía es un tesoro, y si lo buscas y lo encuentras vas a encontrar un tesoro, así que ojalá que... ¿A ti Claro. te llegó ese libro del Busca Libre bien, no? ¿Te llegó? ¿Te llegó Sí, bien? sí, sí. ¿Lo pudiste Yo, comprar bueno, bien? yo lo compré en su momento cuando apareció, pero ahora quería comprar otro ejemplar para regalar y me llegó en perfectas condiciones, en un día y medio, imagina, ni siquiera 2 días. Súper, ¿Mm? súper. Eh, El nombre del artista, del grabador, me preguntan, acá está Tiene un nombre Alfredo bajo, Echazarri. Chavarra, Ahí. ese. ¿Mm? Se ve al revés, pero bueno, Ah, bueno. se ve al revés. Si es que Oye, alguien del público quiere preguntar algo, ya van quedando 3 minutitos, pero podemos abordar así muy en breve lo que sea que el público quiera saber. También comentarios vayan dejando si les gustó la entrevista. Esta es primera vez que en La Cáscara de Nuez incluimos esa dinámica. El próximo mes va a ser con Sergio Madrid, otro poeta chileno de la quinta región, y esperamos seguir constantemente trayendo escritores, no solo poetas, también de otras disciplinas, perdón, de otros géneros y también de otras disciplinas, si es necesario de pronto algún psicoanalista o algún historiador, puede ser. No sé si ujú. quieres decir algo más, Alejandro. Sí, bueno, agradecerte por la invitación. Lástima que fue tan acontecido entrar al Instagram que ahora nadie me ha visto. Voy a hacer seguir misteriosa, como siempre. Soy misteriosa, soy Ander. Nadie va a conocer mi cara de los que me están escuchando. Pero me encantó que me hayas invitado, además por este libro que a mí me encanta, le tengo mucho cariño, respeto y sé que tiene lectores, tiene algunos lectores, pero te encuentro un gran lector y eso uno lo agradece muchísimo, muchísimo. Me encantó conversar contigo, Miguel, y me gusta mucho tu ciclo, es muy bueno, así que me sentía bien honrada de participar junto a Lois Kluck y todas las charlas que diste y que me incluyeras en este ciclo de mujeres que escriben sobre mitología. Gracias. Me alegra, pues eras la indicada después de esas tres autoras que elegí, dije, bueno, tengo que incluir a alguien de acá y en ningún momento lo dudé. Cuando pienso en algún libro de poesía relativo a los mitos y a la historia, no puedo, el primero que se me viene a la cabeza es este, que es uno de los mejores que han salido en el ámbito de la poesía chilena en los últimos años. Así es que te agradezco Oye, yo la Miguel, oportunidad. Miguel, antes ¿Mm? que terminemos, quiero hacerte yo a ti una pregunta. ¿Ya? Ya, ¿cuál fue el personaje que más te gustó del libro y por qué? Mm. Bueno, hay personajes del libro que me gustan desde antes, desde que los leí en la mitología, bueno, en historias de mitología, desde chico también vengo leyendo a los mismos personajes de siempre. Pero hay uno que a mí, bueno, me gusta de por sí y que me gustó cómo está abordado en el poemario, y que es el primero, Pasífae. Pasífae es este personaje, esta reina que de pronto quiere experimentar el éxtasis carnal absoluto con un toro. ¿Ah? Y de esa relación surge otro personaje muy querido, el Minotauro, pero acá la Pasífae que se nos muestra
es también la Pasífae madre, la Pasífae madre de ese Minotauro, que en una parte creo que dice que describe cómo lo amamanta, y a mí eso ya desde el principio del poemario, siendo el primer poema, me cautivó del todo. Siendo que hay otros personajes que igualmente me interesan. Estaba Agar, que es este personaje del Antiguo Testamento. Están también las hijas de Marx, que nunca me pregunté por las hijas de Marx, pero acá aparecen en relación a la ideología de Marx y otra en relación a la filosofía de Marx y otra en relación a su vida personal con su esposo. Son suicidas las hijas de Marx, po, ¿sabía? Ah, mira, de hecho Al no. principio esos dos poemas iban juntos y se llamaban Las hijas suicidas de Carlos Marx, pero le Mm, cambié el nombre porque encontré que iba a tocar una fibra muy polémica, pero las dos son suicidas, por eso las elegí. mm, mira, pero bueno, ¿Viste? Pasífae Todo, es. sí. Pasífae No, es. Pasifa es... ¿Mm? yo por qué quise escribir ese, porque dije, siempre me ha fascinado la historia del Minotauro y lo he leído, es un clásico de tema mitológico que se usa en la literatura, pero nunca nadie lo había contado desde el punto de vista de la madre. Mm, Nunca nadie, o sea, imagínate lo que significa ser madre de un monstruo ujú. Claro, o de un artista, porque bueno, el Minotauro en mi libro es un artista. claro, digamos, en la tradición literaria, hasta nuestros tiempos, ya tenemos que Borges en el siglo XX abordó al Minotauro desde su propia versión de los hechos, desde su propia soledad, ¿ah? Y acá viene la otra versión que no había sido abordada, que es precisamente la de la madre del monstruo, y que bueno, es también el poema más, es el poema más largo de todo el libro, así es que claro, se aprecia un mejor desarrollo de la psicología del personaje, Sí. pero a mí con ese poema yo caí cautivo del libro, ¿ah? Con ese poema entré al laberinto y no quise salir, me quedé conversando con el Minotauro y con todas sus formas, con todos los monstruos que después pueden ir apareciendo, con todas las sombras que van rondando las páginas del libro. De verdad lo recomiendo no solo porque a mí me gustara, sino el libro completo, sino porque creo que a muchas personas les podría ayudar en diferentes aspectos de su vida, tanto jóvenes como adultos. ¿Mm? Además que es un tabú enorme, pues, el de del amor con animales, el bestialismo es un Ah, tremendo tabú, pues. claro. Recuerdo cuando estaba en la licenciatura estudiando literatura, una profesora, no diré quién, cuando en el curso de literatura antigua, cuando aborda el tema de Pasífae, nos pregunta, bueno, ¿ustedes creen que Pasífae habrá quedado satisfecha? Y ahí hay otro tema para abordar, ¿ah? El de la satisfacción, ¿ah? Porque una cosa es el deseo y otra es la satisfacción, pero ya eso daría Ella quizá quiere satisfacer su deseo a toda costa, acuérdate, a toda costa. claro. Así que ciega urde un plan. Bueno, les deseo a todos los oyentes una buena lectura y gracias, Miguel, por invitarme. Yo creo que ya estamos terminando, ¿no? Ajá, ya estamos, y para que el video no se nos alargue tanto. Y bueno, dejo convidados a las personas que asisten por primera vez al ciclo y también a quienes llevan siguiéndolo todos estos meses. Los dejo invitados a la próxima sesión del próximo mes y a la entrevista que va a venir en ese mismo mes. Es una entrevista por cada mes, o sea, la cuarta clase de cada ciclo, de cada mes, viene correspondiendo con algún entrevistado o entrevistada. Gracias de nuevo, Alejandra, no me canso de agradecer y ojalá, bueno, cuando volvamos a las clases presenciales en el Museo Palacio Rioja, que originalmente eran presenciales, si es que se da de nuevo esta dinámica, poder tenerte ahí en persona, ya que acá la cámara no nos permitió verte e interactuar con tus gestos, ¿ah? Sombras.
Sigo en las sombras, Miguel, Ajá, hablando desde pero, la sombra, desde la caverna de Platón. pero a los lectores y espectadores queda el misterio, que es algo siempre seductor. ¿Ah? Bueno, gracias. Ya, Despedimos ok. y estamos hasta la próxima. ¿Mm? Cariños a todos. Cariños, Adiós. adiós.